Buenas noches, hoy día martes para miércoles 24 de Shevat, mañana miércoles va a ser 24 de Shevat, 5766, y hoy ¿qué me dijeron martes cuánto? 21 de febrero del 06. Rabotay, la semana pasada dimos una charla que se titula, así está titulada ya oficialmente, y está también en internet el que la quiere ver, en la página shemtov.org, se llama Ojos Abiertos. Ojos Abiertos. Esta charla ya recibí felicitaciones ayer desde Málaga, de la ciudad de Málaga. Una persona me escribió, dice, esa charla me apantalló, y por favor, que ahora que voy a viajar a Madrid, que si puedo pasar por Málaga una noche para organizar una conferencia. Esa fue la semana pasada, Ojos Abiertos, que la aprendimos del cruce del Mar Rojo, de que se partió el mar por Zehut de Yosef. Yosef que cuidó sus ojos, y ahí fue cuando la Gemara dice que la Shifja, la sirvienta, alcanzó a ver a Kadosh Baruj Hu, dijo Zeh Libre Amleu. Eso fue en el cruce del Mar Rojo, y con eso resolvemos nuestros problemas económicos, nuestros problemas de matrimonio y nuestros problemas de salud. Porque esas tres cosas requieren la energía de Kiryat Yam-Suf para salir adelante. Esa fue la charla de la semana pasada. Hoy ya dejamos el tema del ojo y nos toca hablar de los oídos. Ese va a ser el tema de la charla de hoy. Hoy se va a llamar Oídos Abiertos, porque justamente en el Salmo, en el Hallel, hay un Salmo que dice: ojos tienen, mas no ven; oídos tienen, mas no oyen. Ahí se refiere de las figuras idolátricas que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Entonces vamos a hablar de este tema. ¿Por qué escogí hablar de este tema? Porque la perashá en la cual fue entregada la Torá, que leímos la semana pasada, empieza la perashá con una palabra, Vaishma, y escuchó. Vaishma Yitro, escuchó Yitro. Yitro era un goy, era sacerdote de idolatrías, Cohen Midian. Él conoció todo tipo de idolatrías, como dijo él mismo en la perashá. Ahora me doy cuenta que es más grande Dios que todos los dioses. ¿Cómo sabía que todos los dioses? Porque probó todo tipo de idolatrías, y llegó a la conclusión: Tigadol Hashem y Kola Elohim. ¿A través de qué? Vaishma Yitro, que escuchó Yitro. Pregunta a la Gemara qué es lo que escuchó. Escuchó dos cosas. Escuchó el milagro de Kiryat Yam-Suf, del cruce del Mar Rojo, que fue la libertad definitiva del pueblo de Israel cuando el enemigo se hundió para siempre. Y escuchó la guerra posterior que hubo, una guerra que tuvo Israel con Amalek. Amalek era un guerrillero antisemita, terrorista, desgraciado con saña, y vino a pelear contra Israel en el desierto, y en esa guerra Israel estuvo a punto de perderla, finalmente la ganó. Escuchó Yitro escuchó estos milagros que le hizo Hashem a Israel y al pueblo de Israel y a Moshe, y eso lo trajo al desierto a entregarse y a subyugarse y a recibir sobre él y a convertirse al judaísmo. Yitro, en la perashá de la semana pasada, se convirtió al judaísmo a través de Vaishma Yitro, escuchó Yitro. ¿Por qué decidí hablar de este tema? Porque hay un midrash en la perashá de la semana que dice así. En la perashá esta Yitro hay un midrash. Midrash es un comentario del Talmud escrito hace 2000 años. Dice así el midrash. Dice: Akadosh Baruj Hu tiene una conducta diferente a la conducta humana. La conducta humana es cuando una persona está enfermo de un miembro, le dan medicinas para curar ese miembro. Si está enfermo del hígado, le dan medicinas para el hígado, pero puede perjudicar al riñón. Si está enfermo del riñón, le dan medicinas para el riñón, puede perjudicar a otro miembro. Y así es, el que no vale lo que nadie necesite, el que tuvo alguna experiencia de esto, sabe que el problema es que resuelven una cosa y se complica otra, porque esto trae coagulación y lo otro, la coagulación complica. Todo el tema de la medicina es casi imposible encontrar una medicina que cure algo y no perjudique a otra cosa.
Así es el sistema en todas las medicinas. Sin embargo, a Kadosh Baruj Hu, Dios no es así. Dios dice, tengo una medicina que te cura todos los males. Todos los males. Los males se refiere, los males morales, espirituales. La persona tiene muchos defectos. Esos son enfermedades del alma. La persona que es enojón, la persona que es ambiciosa, la persona que es perezosa, la persona que tiene avaricia. Son enfermedades del alma. Hay una medicina, una sola, que cura a todas. No que cura una y perjudica. ¿Cuál es? El oído. Así dice el Midrash. El oído. Shenemar, como dice el Pasuk en Isaías, Shim'u utchi nafshechem. Escuchen y vivirán. Escuchen y vivirán. Hatu oznechem ulhu elai. Presten atención vuestros oídos y vengan hacia mí. Como que diciendo, si la persona tiene el oído abierto, tiene todo resuelto. Hoy en día en la medicina moderna, en la psicología moderna, ya está comprobado que todos los problemas que existen, todos, ya sea en matrimonio, ya sea en negocios, ya sea en relación patrón-empleados, ya sea comunitariamente, ya sea a nivel internacional, mundial, todos los problemas es uno: la falta de comunicación. ¿Qué quiere decir falta de comunicación? ¿Qué es falta de comunicación? Que uno no escucha al otro. Eso quiere decir falta de comunicación. Porque hay gente que dice, no, yo tengo mucha comunicación con mi mujer, todo el tiempo le estoy hablando. Eso no es comunicación. Eso no es un arte. Escuchar es un arte. Akadosh Baruj Hu dice, si tú aprendes a escuchar y tienes los oídos abiertos, tienes resuelto todos tus problemas. Vas a escuchar de repente cosas que otros no escuchan. Vas a escuchar de repente mensajes que pueden solucionar toda tu vida y que la gente no los escucha. El oído. Vaishma Yitro, y escuchó Yitro. ¿Qué quiere decir y escuchó Yitro? La pregunta es, Yitro, ¿dónde estaba Yitro cuando escuchó? ¿Dónde estaba Yitro? Estaba en Midian, Cohen Midian, lejos de Egipto. ¿Y cómo escuchó? ¿Cómo escuchó Yitro? ¿Cómo se enteró? Pues como todos se enteraron, todo el mundo, Shameu, Amin, todos los pueblos se enteraron del milagro. Dios se encargó de hacer un sistema de que todo el mundo se entere del milagro del cruce del Mar Rojo. Una de las formas que hizo Dios es que a la hora que se partieron las aguas del Mar Rojo, todas las aguas que había en todas partes del mundo se partieron, todos los lagos, en todos los ríos. Y si una persona tenía una piscina en su casa, se partía el agua, se abrían dos. Y la gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y si alguien tenía una cubeta de agua o una jarra de agua en la mesa, se partían dos. El agua se partía, no la cubeta. Todas las aguas del mundo se partieron con Kiryat Yamsuf. Entonces todo el mundo se enteró. Hashem hizo estrategias para que todo el mundo se entere los milagros que pasaron. Ahora, no había medios de comunicación, pero Hashem tiene satélites antes de que la tecnología los haga. Todo el mundo se enteró. ¿Quién lo dice? Lo dice Shirat Hayam, la poesía de Az Yashir Moshe. Shameu Amin. Escucharon los pueblos, Irgazun, se estremecieron. Hilahaz, les agarró temblorina a Yoshebe Pelash, los que habitan en Palestina. Namogu, Kol Yoshebe Kenan, se deshicieron todos los habitantes de Kenan porque sabían que Israel va de Egipto a Kenan. Había una señora que tenía un restaurante ahí en Kenan. ¿Cómo se llamaba esa señora? Ivonne, ¿cómo se llamaba la señora? Morá, Ivonne, ¿cómo se llamaba? Yoshua 1. ¿Cómo se llamaba la mujer que recibió a los espías? Rahab Zoná. ¿Por qué decían Zoná? Zoná no quiere decir de prostitución, Zoná quiere decir de mazón. Era una mujer que tenía tiendas de alimentos. Es decir, dice, nos enteramos que Hashem secó el mar. Nos enteramos. Dice, ¿cómo nos enteramos? Dice, porque desde que sucedió el Kiryat Yamsuf, de tanto miedo la gente perdió el apetito y consumían menos en los restaurantes. Le bajaron las entradas a ella, porque la gente ya venía y comía menos, del miedo se achica el estómago. Todo el mundo se enteró de lo que pasó en Kiryat Yamsuf, todo el mundo, millones de personas se enteraron. Sin embargo, solo uno vino, Yitro, Vaishma, Yitro, escuchó Yitro lo que pasó y vino al desierto a convertirse. ¿Y todos los demás qué?
Cuenta el Talmud de Masejet Zebahim, hoja de 116, dice que a la hora que pasó todo este milagro de Kriyat Yamsuf y de Matan Torah, cuando fue Matan Torah, hubo truenos, hubo nubes, todo el clima cambió, todo fue tremendo. La gente se asustó, los goín se asustaron. ¿Y con quién fueron? Con el brujo que tenían ellos. ¿Quién era el brujo de ellos? La competencia de Moshe Rabenu. ¿Quién era? Bilam. Fueron con Bilam a Rasha y le dijeron, oye, ¿qué está pasando? ¿Otra vez va a venir un diluvio? ¿Dios va a borrar otra vez a la humanidad? Porque se oían truenos rarísimos, se puso nublado todo mucho. ¿Qué pasó? Le dijo Bilam, no se preocupen, Dios no va a destruir el mundo. Así dice el Pasuk, Adonai la Mabul Yashav, Vayeshev Adonai Melech Leolam, Dios va a volver a traer un diluvio. Le dijeron, no te preocupes, no. Hashem os le amó y ten Adonai Yevarechet Amo Shalom. Hashem nada más está entregando la fuerza a Israel, la Torah, y Hashem Yevarechet Amo Shalom. No va a pasar nada más Dios está entregando la Torah. Bueno, pues si Dios está entregando la Torah, ve a ver de qué se trata. El único que vino fue Yitro, Vaishma. Si la persona está receptivo a escuchar, tiene el camino del éxito abierto. En todo. Yo estuve 10 años atendiendo parejas, matrimonios. Fui terapeuta matrimonial 10 años hasta que renuncié. Y me di por vencido. ¿Por qué? Cuando venían las parejas conmigo, empezaban cada quien a decir sus cosas. Y yo trataba de más o menos ayudarlos. Y les dije, a ver, díganme, ¿a qué vienen? ¿Vienen a que los ayude? ¿O vienen a que yo les diga quién tiene la razón? Si quieren que les diga quién tiene la razón, se los digo desde ahora. Ninguno de los dos. O los dos. Si a eso vienen, ya se pueden ir. Ya lo lograron. Si vienen a escuchar, pues escuchen. No vienen a escuchar. Vienen a ser escuchados nada más. Nuestro maestro, el Rabades, cuando entrábamos al shiur, a la clase en la yeshiva, pues alumnos de yeshiva, así somos un temperamento muy agresivo a lo que es a nivel intelectual. Entrábamos a la clase, el rabino empezaba a decir algo y luego respondíamos. Sí, luego como que... Entonces, en un momento dado, cuando veía que estábamos todos hablando y no dejábamos hablar a él, decía, bueno, ¿vinieron a escuchar shiur o a disertar un shiur? ¿Vienen a escuchar una clase o a disertar una clase? ¿A qué vienes? A escuchar. La persona que tiene el oído abierto, la persona que sabe escuchar, tiene el oído abierto, las puertas del éxito abiertas. Shim'u utchin nafshechem, nada más escuchen y van a vivir, nada más con escuchar. Ese es un mensaje impresionante. Ahora vamos a ir desarrollándolo un poquito más a continuación. Nada más quiero traer un poco más de citas del Talmud. Ustedes saben cuando Israel llegaron a Sinai, a Ar Sinai, dice, Akadosh Baruj Hu fue a ofrecer la Torah a todos los pueblos, y todos los pueblos preguntaban, ¿qué dice la Torah? La Torah dice, no matarás, no podemos comprometernos. La Torah dice, no cometerás adulterio, no podemos comprometernos. Hasta que llegó Hashem con el pueblo de Israel. ¿Quieren recibir la Torah? Dicen en forma de broma, ¿no? Que los judíos lo primero que preguntaron es cuánto cuesta. Y Dios dijo, no, es gratis. Pues si es gratis, dame 2, por eso les dio 2 tablas. Sí, eso es de forma de broma. Pero en forma en serio, cuando Hashem vino a ofrecer la Torah a Israel, dijo, ¿quieren recibir la Torah? ¿Qué contestaron Israel? Esa es famosa. Naaseh benishma. Haremos y escucharemos. Nishma quiere decir escuchar, Nishma quiere decir entender, Nishma quiere decir aceptar. Primero que todo vamos a hacer, independientemente si lo entendemos, si no lo entendemos. Tú nada más ordena, a la orden. Como dicen aquí en México, es una frase muy bonita que es exclusiva de México. Mande. ¿Qué quiere decir mande? Yo no entendía porque en Argentina no se dice, en Israel tampoco, es de México. ¿Qué quiere decir mande? Mande quiere decir a la orden. Lo que digas, manda, da la orden. Eso es Naaseh benishma. Y después vamos a entender, después me van a hacer. Naaseh benishma. Había aquí en México un señor, esto me lo contó mi suegro Sheikh Daniel, ustedes lo conocen, que mi suegro va al centro a pedirse acá y todo,
Fue a un señor y cuando va también le da musar, le dice, oye, ¿por qué no te pones el tefilín? ¿Por qué no empiezas a acercarte al judaísmo? Dice, no, a mí, yo no entiendo esas cosas, a mí, si me das una explicación lógica del tefilín, yo me lo empiezo a poner. Si me lo explicas, yo no entiendo qué es eso de ponerse así, qué es tomarse la presión todos los días, yo estoy muy bien de salud. Bueno, entonces mi suegro Daniel le dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, yo no soy experto en filosofía, en esto, yo soy una persona común del montón y no te sé explicar. Voy a ir a checar, voy a ir a investigar con el doctor Betech, con otros que me den información de qué es el tefilín y por qué el tefilín, y dentro de 15 días yo vengo y te traigo toda la información para que te convenzas del tefilín. Pues nada más de mientras, ya traje conmigo un tefilín, yo lo traía para ofrecértelo. De mientras póntelo para que te entrenes. Y cuando ya te traiga yo la explicación, no se te haga nuevo, ya estés entrenado. Entrénate 2 semanas y yo dentro de 2 semanas vengo con toda la información. Y efectivamente, fue mi suegro, investigó, fue con el doctor Betech, le trajo artículos, cosas, preparó todo un folder y llegó con esta persona, le dijo, ya te tengo tu expediente del tefilín. Dice, ya no lo necesito. Desde el día que me lo puse, soy otra persona. Naase benishma. Naase, primero hazlo, después pregunta. Ese fue el secreto. En el momento en que el pueblo de Israel dijeron Naase benishma, cuenta la Gemara, eran 600,000 judíos, cuenta la Gemara que bajaron del Shamaim, del cielo, 1,200,000 ángeles, malachim, bajaron en ese momento, cada quien con una corona, y le pusieron a los Yehudim una corona de Naase y una corona de Nishma. Una corona por haber dicho Naase y otra corona por haber dicho Nishma. Una corona seguramente debe ser algo representativo, algo figurativo, seguramente debe ser algún tipo de luz especial, no sé, que no creo que sea una corona así como entendemos, ¿no? De una corona algo que decora la mente de la persona, la cabeza. 2 coronas, una corona Naase y una corona Nishma. En otras palabras, una corona de la acción y una corona del escuchar, del entendimiento, del oír. 2 coronas le pusieron a los Yehudim. El Yehudí tiene esa peculiaridad. Esa peculiaridad se caracteriza al Yehudí por ser activo y escuchativo. Nacer de Nishma. Eso ya lo sabemos. Pero hay algo que no lo sabemos todos. Y lo descubrí hace poco tiempo en un comentarista de la Torá que se llama Rabbeinu Bajie, que él estuvo en España hace 700 años aproximadamente y escribió un pirush, una explicación sobre toda la Torá. En la perashá del Shema, donde dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ahí trae un midrash muy, muy bonito, dice así. Y esto se relaciona directamente con lo que estamos hablando. Dice así, en la Perashá Vaet Hanan, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ahí está Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Trae el comentarista Bajie, dice así. Ve'amru ba'midrash, dijeron en el midrash, Amar lahem Moshe le Israel. Moshe Rabenu, cuando habló con el pueblo de Israel los últimos días antes de morir, le estaba repitiendo la Torá y repasando la historia de ellos. Muchas veces les dijo, Shema Israel, escucha Israel, Atao Berayom, tú vas a cruzar el Jordán. Escucha Israel, escucha Israel. Muchas veces se repite la palabra Shema Israel. Dice, ¿por qué Moshe repite tanto esta frase? Amar lahem Moshe le Israel, le dijo Moshe a Israel, Amartem besinai naaseh benishma. En Sinai ustedes dijeron naaseh benishma. Uksheasitem et haegel, y cuando hicieron el becerro de oro, y batem naaseh, perdieron la corona de naaseh, porque fallaron en acción, fallaron, actuaron mal, hicieron lo que no debían de hacer. Hicieron el becerro de oro, el pecado más grave de todos. Fallaron, la primera corona la perdieron. Ya que perdieron la primera, por lo menos cuiden la segunda. Shimbru Nishma. Cuiden la corona del Nishma.
La corona de la acción la perdimos. Nos hicimos flojos después del pecado del becerro. Ya no somos el pueblo de la acción. Nos gusta que otros hagan por nosotros. Jajam, usted estudie, usted rece, yo le doy una tzedakah, usted haga por mí. Nos gusta que otros trabajen por nosotros. Pero por lo menos no pierdas la corona de Nishma. Esa todavía quedó intacta. Dice, ¿a qué se compara esto? Se compara a un príncipe que se casó con la princesa y le dio 2 anillos, un anillo de compromiso y un anillo de boda. Y todo el tiempo los llevaba los 2. Una vez por negligencia, esta princesa perdió el anillo del compromiso. Entonces le dijo el príncipe, si perdiste uno, por lo menos cuida el otro. Igual a Kadosh Baruj Hu dijo, perdieron una corona, Shema Israel, cuida la corona del escuchar, en la capacidad auditiva no la pierdas, cuida mucho tus oídos. El tema, estuve analizando la última semana y para mí fue algo novedoso. Aparentemente se ve en el texto de la entrega de la Torá que el concepto del oído, el concepto de escuchar, fue básico en la entrega de la Torá. Fue básico. ¿Por qué? Porque empieza la Perashá Vaishma, escuchó Yitro. Después sigue, cuando Hashem viene a proponer la Torá, le dice, Ve'ayayim shamoa tishmeu. Y será, si escucharán bekolí. Si ustedes aceptan escuchar mi voz, entonces van a ser mi pueblo preferido. Entonces también se habló de escuchar. No solamente eso, cuando termina los 10 mandamientos dice, Vejol ha'am roim et hakolot. Todo el pueblo veían las voces se veían la vibración de las ondas sonoras, las veían, que el tema de la Torah tenía que entrar a través del concepto kolot ubrakim, voces y truenos, como está escrito en Matán Torah. Cuando leemos en Rosh Hashanah la tercera parte de Musaf, en la primera parte Malchuyot, Zichronot, la tercera es Shofarot. ¿Cómo empieza ahí? Atán igleta banan que bodeja tú en Ar Sinai, bekolot ubrakim bekol shofar alem ofata, lishmoa kol shofar, escuchar la voz del shofar. Parecería que en Matán Torah todo está incluido en el tema de escuchar. No solamente eso, en la perashá siguiente de la otra semana, la Torah cuenta de una situación, de un caso, no voy a extender porque el tiempo es pequeño. Había un caso de que a un empleado judío se le perforaba el oído. Si se acuerdan de eso, se le agarraba un punzón y se le agujereaba el oído. Era un empleado judío. La Torah dice que un yehudí nunca puede ser vendido como esclavo. Aun cuando se permitía la esclavitud a nivel internacional, el yehudí podía ser solamente vendido por 6 años. Es una esclavitud relativa. 6 años y el 7º es obligatorio a que salga libre. Y durante esos 6 años el patrón tiene derecho a casar a este yehudí con una mujer goyá, shifja, una esclava, no empleada, esclava, y producen hijos, y esos hijos que producen son esclavos que pertenecen al patrón. En síntesis, lo puede hacer trabajar de día y de noche. De día trabajos normales y de noche fábrica de criaturas, de esclavitos. Así está en la Torah. No vamos a entrar ahorita en mucho detalle porque es así. Cuando llegan los 6 años, el patrón le dice, ya vete. Ya, cumpliste tus 6 años, te vas. La Ijire se queda aquí, la sirvienta esta la que fabricó a los bebés. Y los bebés son del patrón, son criaturas del patrón, que pueden hacer su... De repente viene este esclavo hebreo, antes de su libertad, y dice, ¿sabe qué, patrón? Estoy muy contento aquí, estoy enamorado de la Ijire, de la Shifja, mis hijos, mis crías que tuve con él, estoy enamorado de usted, estoy encariñado con usted. Déjeme quedarme, ya me quiero quedar aquí con usted, prefiero seguir aquí viviendo, siendo esclavo. Dice la Torah que se hacía, se agarraba a este esclavo hebreo, se lo ponía al lado de la puerta del Bet Knesset o del Bet Mishpat, y al lado de la mezuzá, le punzaban el oído, le hacían un agujero en el oído, junto con la mezuzá, le perforaban. Y desde ahí se convertía en esclavo eterno. Por 50 años. Siguiendo fabricando crías para el patrón.
Entonces pregunta a la Gemara, ¿por qué le perforaban el oído? ¿Por qué le perforaban el oído? Dice la Gemara en Masejet Kiddushin, porque ese oído que escuchó en Ar Sinai, Ozen Sheshama al Ar Sinai, el oído que escuchó en el monte Sinai, cuando yo dije, Kiliben e Israel Abadim, el pueblo de Israel son esclavos míos, Velo Abadim la Abadim, no pueden ser esclavos de otros esclavos, no pueden ser esclavos de un esclavo de Hashem, tú tienes que ser esclavo directo de Hashem, no puedes ser sirviente de un ser humano. Y este fue, y opcionalmente, voluntariamente, aceptó una esclavitud perpetua. Ese oído merece ser perforado. Ese oído que no escuchó, que no supo escuchar. Mi maestro preguntó, Rabades, ¿este esclavo tiene problema de oído? ¿Su problema es oído? ¿O es mental? ¿O es del corazón? ¿Saben qué quiere decir esclavo? Esclavo. Hoy en día sabemos más. El tema, la bandera de todo el mundo es la libertad. La libertad es el principio básico de cualquier ser humano. La Torah fue la primera que habló de esto, que no permite que una persona libre sea esclavo. Entonces, y este hombre tiene oportunidad de salir libre, dice, no, quiero ser esclavo. Estoy enamorado. ¿De quién? De una shifja, que los hijos ni siquiera son tuyos, son del patrón. Estás fabricando cría. Eso. ¿Qué te pasa? Esa persona, dijo Rabades, a esa persona había que perforarle la mente, el corazón, no el oído. Dice, vemos de aquí que todo el problema empieza del oído. Todo el problema empieza de que la persona tiene los oídos tapados, los oídos saturados, no escucha correctamente lo que debe de escuchar, no escucha las cosas. Se está vendiendo de esclavo eternamente y él dice, estoy enamorado de mi mujer. Ese es el tema, enamorado de tu mujer. Estás acabando. ¿Cuántos jóvenes, Barminán, que se enamoran por ahí de manera equivocada? Y le estás explicando que estás acabando con tu judaísmo, estás acabando con todas las generaciones que vinieron desde Har Sinai hasta aquí. Aguantamos 3000 años y faltan 100 o 200 para llegar al Mashiach, al fin de la historia. Y tú estás cortando la cadena. Pero estoy enamorado. ¿Qué quieres que haga? Ella es muy buena. ¿Qué le pasa a este hombre? Que hay que perforarle el oído. ¿Por qué? Porque no está escuchando lo que está haciendo. No está escuchando. Él nada más, no, estoy enamorado. Ahabti Tadoní, estoy encariñado, son gente muy buena, mi patrón, como dijo el esclavo en la Perashá. Hay que perforar el oído. Quiere decir que el problema principal nuestro es el tema del oído. Por eso dice la Torá, cuando salían a la guerra, los Yehudim, cuando salían a la guerra, en el tiempo que habían guerras en Israel, la conquista de la tierra de Israel, dice que se acercaba el Cohen, el sacerdote Gadol, sacerdote mayor, se acercaba y hablaba con el pueblo, con los soldados, hablaba con ellos para motivarlos, incentivarlos a que no vayan con miedo, que vayan con valor. ¿Y cómo empezaba su discurso? Venigash a Cohen vediber el Am, se acercará el sacerdote y hablará con el pueblo. Está en la Perashá Shoftim, en Deuteronomio, al final de Shoftim, en el capítulo. Ya les dije que últimamente estoy diciendo las referencias porque me llamó la atención un oyente latino que vive en Israel, que escucha las charlas a través de internet, y me dijo, Rabino, pues me mandó un email, por favor, si puede usted, cuando dice una cita de la Torá, decir exactamente la referencia, no por desconfianza, sino porque está escrito que las letras hacen inteligente a la persona. Entonces me gusta abrir la referencia y leerla adentro. Entonces ese oyente que mañana ya va a escuchar esta charla, porque si pasa el día miércoles y no la subo a internet ya me reclama, ¿qué pasó con la charla de ayer? ¿Okay? Entonces este oyente que la va a escuchar mañana va a escuchar esta referencia. En Shofetim, en Deuteronomio capítulo 20, versículo 3. De Amar Alehem, el sacerdote le decía a los soldados, Shema Israel, escucha Israel, Atem Kerevim Ayom la Milchama, ustedes se están acercando a una guerra contra vuestros enemigos. Al Yerach Levavchem, no vayan con miedo, no teman, Al Tachfezu. El principio de la derrota es el miedo. Así dice Rashi. El principio, ya están derrotados. Soldados que van a la lucha con miedo, ya están derrotados. En la lucha de la vida igual, la persona, Aikar lo lefajet, lo principal es luchar con valor y sin miedo. Pero antes de todo les decía Shema Israel, escucha Israel. ¿Por qué decía escucha Israel?
Dice Rashi aquí, Afilú, solamente el zehut, el mérito del Shema Israel que ustedes dicen en la mañana y en la noche, 2 veces al día, ese mérito es suficiente para que ganen la guerra. Nada más si ustedes van con el arma del Shema Israel que dicen cada mañana y el Shema Israel que dicen cada noche, con eso ya pueden ganar la guerra. El mérito, lo decimos también en Tefilat Musaf, en el rezo anexo de Shabbat, de Rosh Hashanah, Kippur, de las fiestas, Yom Tov. Mi mekomó y fem berachamab le amó, desde su sitio Hashem, que se dirija con misericordia a su pueblo. ¿A qué pueblo? A mi ahadim shemo, que unifican su nombre. Bechol yom tamid, todos los días, incesablemente, continuamente. Omerim pa'amaim be'avá, dicen 2 veces con amor, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A ese pueblo que Dios desde su sitio se dirija con amor. Una historia pequeña voy a contar y luego voy a continuar con el tema del oído, el escuchar. No sé si ya lo conté en este grupo, pero sí lo dije en alguna de las ya lo habré dicho. Esto pasó en el único vuelo del AL que no llegó a su destino. Un solo avión, que sea el último, fue el primero y el último, ojalá que sea, que se cayó en la trayectoria. Fue un vuelo hace como 10 años o un poco más, que viajaba de Ámsterdam a Tel Aviv, ¿sí se acuerdan? Era un vuelo no de pasajeros, sino que transportaba petróleo. Estaba transportando petróleo de Ámsterdam a Tel Aviv. Y Bar Minan hubo muchas muertes en la ciudad porque el avión cayó en las casas y provocó incendios. Y bueno, y ya los humorísticos de la época ya decían, viaja con el AL porque te lleva hasta la puerta de tu casa. Ok, así decían, ok. En aquella época fue el chiste, pero desgraciadamente murió mucha gente abajo, holandeses, abajo cerca del aeropuerto donde cayó el avión. ¿Sí se acuerdan de la historia o se les hace, no? ¿No se acuerdan? Bueno, chequenlo en internet. Noticias, cosas de un avión de petróleo. En este vuelo lo piloteaban 2 pilotos de la Fuerza Aérea Israelí. Solamente fueron los que murieron también, aparte de las personas que se accidentaron aquí en tierra. Estos 2 pilotos eran originarios de lo que se llama Kibbutz Shomer HaTzair. Kibbutz Shomer HaTzair, para los que no conocen, son los kibbutzim de ultra izquierda, descendientes de budistas, gente que, sin exagerar, comen hazir en Kippur. En Kippur se van de picnic y comen conejo asado, el día de Kippur. Existe esa gente, y el que no lo sabe, que lo hable. Gente que fueron ya así, vinieron ya de Europa mal, de Rusia, de lugares que fueron torturados, y ya vinieron con otras ideas, muy alejados, no, una palabra de judaísmo, o no hay ni Kippur, ni nada. Se puede decir gente anti-religiosa, anti-Torah, anti-Dios, ateos, casi ateos, o así, al menos así se declaran, como dicen aquí en México, que es ateo gracias a Dios. Le preguntan, ¿eres ateo? Y dice, sí, gracias a Dios. Ni sabe lo que dice, pero es ateo. Era de este tipo. En este vuelo, después que se cayó, pues como siempre buscaron la caja negra para escuchar las últimas charlas que tuvieron en la cabina de pilotos para poder deducir las causas del accidente. Y así está registrado en los libros ya de historia, en los periódicos, en todos lados. Lo último que se escuchó fue Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, de los 2 pilotos. Izquierdistas, que comen cerdo en Kippur. Pero el Shema Israel quedó. Y eso es lo que mantiene vivo al pueblo de Israel. Ese Shema Israel, con que el bebé nace y el día de Brit Milá el papá lo carga y grita Shema Israel, Hashem Echad, y el día antes de morir, si tiene zehut, se despide del mundo con Shema Israel, en la mañana y la noche, al amanecer y al oscurecer, al nacer y al morir. Ese es el zehut que sostiene vivo al pueblo de Israel. Pero yo quise deducir
¿Por qué nos dijeron nuestros sabios el zehut de la fe, la emuná? Porque el Shema Israel no es nada. El Shema Israel, el chiste es que Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que hay un solo Dios. Eso es el chiste, no es Shema Israel, el chiste es Hashem Echad, que hay un solo Dios. Esa es la característica del Shema Israel. Pero acá dice, no, acá dice el zehut del Shema Israel, con eso es suficiente. ¿Verdad que ha dicho el zehut de Hashem Echad, el zehut de la fe, el zehut de la emuná? Sino acá está el secreto. No es el zehut de la emuná, no es el zehut de la fe, es el zehut de Shema Israel, de tener el oído abierto y predispuesto para escuchar. Cuando llegamos a Sinai, ¿por qué? ¿De qué se admiró Dios? Dijo, ¿quieren recibir la Torah? A la orden. Tenemos el oído abierto, a ver qué quieres. Escuchamos. Perdiste la corona de la acción, no pierdas la corona del escuchar, el arte de escuchar. Hay gente que le dicen, vamos a una conferencia de Shaul Malech o de Betech o a un seminario. Hay gente que dice, no. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me convenza. Entonces eres un cobarde. Eres un cobarde. ¿Por qué? Pues si tú tienes inteligencia y vas a escuchar, si vas a escuchar cosas que te convencen, pues la vas a hacer. No, es que tengo miedo que me convenza. ¿Qué quiere decir? Que no quieres escuchar. Cuando la persona tiene tapados los oídos, ahí está en un problema. Ahí está en un problema. Shmiat Haozen. 48 cualidades hay para adquirir la Torah. Así está en Pirkei Avot. Una de las 48 cualidades es Shemiat Haozen, que escuche el oído. Que escuche el oído. Hace como un mes estuvo aquí un amigo mío de Argentina, un jajam importante. Me dice, Shaul, te voy a decir algo así para no despedirme sin nada. Dice, ¿por qué dice la Gemara que la Torah se adquiere con el escuchar del oído? Tendría que haber hecho con el escuchar de los oídos. La persona ve con los ojos y escucha con los oídos. Acá dice con el escuchar del oído. ¿Por qué dice del oído y no dice de los oídos? Y por otro lado, cuando el Halel, el Salmo, dice que los que tienen oídos y no escuchan, dice Oznaim lahem, oídos tienen y no escuchan. ¿Por qué ahí dice oídos en plural y acá dice oído en singular? ¿Por qué? Dice, el problema de la persona es que tiene dos oídos, entra por uno y sale por otro. Dice, la Torah se adquiere escuchando con uno y haz de cuenta que tienes nada más uno, que entre y que no salga. Dice, pero aquellos tienen dos oídos y por eso no escuchan, porque entra por acá y sale por allá. Igual dicen que en el camino algo queda, porque aunque entre por acá y sale por allá. Entonces, eso quiere decir escuchar el oído. Esa es la medicina mágica, el remedio, santo remedio para el pueblo de Israel. Shema Israel, escucha. Escuchar, la palabra Shema en hebreo tiene tres interpretaciones. Es escuchar, es entender, así está escrito también en la Parashá Kitabó, dice Goya Shelot Tishma Leshono, una nación que no entiende su lengua. Tishma quiere decir entender y Shema también quiere decir aceptar. Escuchar, entender y aceptar. Son tres procedimientos, pero todo empieza por aquí. Primero tienes que escuchar, luego tienes que entender y luego aceptar. La Gemara dice que desde el día que se entregó la Torah, Bechol Yom Vayom, cada día y día, Bat Kol Yotzet Me'ar Joreb, sale una voz del monte Sinai y grita, del monte Sinai y grita una voz del monte Sinai, de Har Sinai donde se entregó la Torah, sale una voz que grita del monte Sinai. A propósito estoy diciendo monte Sinai, porque el monte Sinai se entregó la Torah. Y al final voy a contar algo relacionado con esto. Sale una voz del monte Sinai, una voz que dice, Oy laem la briot melbonash el Torah, pobre de aquellas personas de la vergüenza, de la ofensa de la Torah. La Torah está ofendida. ¿Por qué está ofendida? Porque los ángeles no querían que la Torah se entregue. Decían, Ma enosh ki tizkerenut. Hashem, deja la Torah en el cielo, tenado deja la Shamaim. Es demasiado para los seres humanos, demasiada categoría que un ser humano pueda tener acceso a una información celestial, que un ser humano pueda tener acceso a cómo piensa Dios las cosas, cómo entiende Dios las cosas. Un niño de 7, 8 años empieza a estudiar Gemara, Mishnah,
Y dice, Shenai Mohazim Betaleh, cuando dos personas están arrebatando una prenda y están discutiendo, uno dice, esta es mía, y otro dice, esta es mía. ¿Qué se hace? ¿Quién tiene la razón? Y la Mishnah dice, ¿qué se hace? ¿Eso de quién es? ¿Eso quién lo inventó? ¿El Jajam de la Mishnah? Eso se lo enseñó Dios a Moshe en Ar Sinai, y Moshe se lo enseñó a Yoshua, y Yoshua a los de Kenim, hasta que yo se lo estoy enseñando a mis alumnos aquí en México, después de 3000 años. Dos personas que agarran una prenda y están discutiendo. Uno dice, yo me la encontré primero. Dice, yo me la encontré primero. ¿A quién se la damos? ¿Ah? ¿Qué se hace? ¿Qué dice la Mishnah? Ajá, no, Imshua. Ok, ahí la regaste. Yachloko Imshua. ¿Y por qué hay que Shua? ¿Y por qué hay que jurar? Hay 7 hojas de la Gemara que analiza por qué tienen que jurar. Pero todo eso, ¿de dónde viene? Todo eso es la manera de pensar de Dios. Es la manera de pensar de Hashem. Estamos analizando cuál es la lógica divina. ¿Quién eres tú para tener acceso a ese tipo de información? Imagínate que de repente uno de nosotros dice, te voy a abrir los secretos de la NASA, o los secretos del Pentágono, o los secretos del gobierno. Eso es muy reservado, es una información muy reservada. Tú vas a tener acceso. Y uno recibe esa información y la pone aquí en el Ejá y la guarda y dice, ahí le puse una cortina muy bonita. Esa es la vergüenza de la Torah. Está ofendida. La Torah está ofendida que la tienen guardada aquí adentro. Dice, Dios no me bajó aquí a la tierra para que me tengan guardadas. Claro, que me respeten, sí. Un papá llegó de Oriente, de vacaciones, de negocios, se fue de negocios y de regreso le compró a su hijo una computadora impresionante. Una de miles y miles de dólares que puede manejar satélites. Una computadora, así, dijo le voy a traer lo último que hay en la tecnología a mi hijo único que lo quiere. Llegó con su hijo y dijo, hijo, esta computadora vale miles de dólares. Por favor, cuídala mucho. Esta es carísima, cuídala muy bien. Bueno, después de 6 meses, papá viajaba mucho. Después de 6 meses, un día papá dijo, voy a ver qué pasa mi hijo con la computadora. Dijo, hijo, ¿cómo vas con la computadora? Dice, está muy bien cuidada, empacadita, tal cual como me la diste. Así está, la tengo bien cuidada bajo llave, nadie la toca, nadie. ¿Y tú? No, yo tampoco, me dijiste que la cuide. Dice, no, úsala y cuídala, pero úsala. Hay gente que cuida mucho la Torah, le hace un ejal precioso, mira qué bonito ejal, y ya ponen chapas para que nadie las robe, bien cuidado. Dice, no, sin chapa, yo en Marcela no pongo chapa, porque eso tiene que estar accesible, esto es para sacarse y para leer y para estudiar, no es para que esté aquí guardado. Lo ponen como caja fuerte casi ya los Sefer Torah. Bueno, eso lo hacen porque hubo robos en Israel de Sefer Torah, ya lo hicieron como negocio. Pero la gente que, sí, en Israel, ¿no? Hay gente que roba Sefer Torah de Knis y con eso se mantiene. Por eso ya ponen, en Israel los ejal son fortalezas, así como de los bancos, son las cestas del Sefer. Pero la gente se equivoca y piensa que el Sefer tiene que estar ahí, no. Cada día y día sale una voz que grita en Ar Sinai, pobre de las personas de la ofensa, la Torah está ofendida, que en vez de venir a escuchar una clase de Torah vas a escuchar a Luis Miguel o a José José, o a un Imach Shemó, o a un o a un otro. ¿Qué te pasa? La palabra de Hashem la estás cambiando por la palabra de un mugroso cantante que lo único que dice es groserías y sexo. ¿Por qué la estás cambiando? Tenía un alumno que venía aquí a estudiar en las noches, particular, en privado conmigo. Dijo, hoy no puedo, tengo un concierto. Yo no sabía de qué se trataba. Después mis hijos me dijeron, yo no sé cómo mis hijos se enteraron. Me duele que vivo en México para que mis hijos se enteren de esas cosas. Que Yehudim pueden ir a escuchar. ¡Mugre! La Torah grita el Ar Sinai, y sale una voz de Ar Sinai y dice, pobre de aquellas personas de la vergüenza, de la ofensa de la Torah. Y yo tengo una pregunta. ¿Y quién escucha esa voz? ¿Alguien de ustedes ha escuchado una vez esa voz? Nada más los que vinieron a Marcela esta noche, de tan fuerte que lo dije. Pero normal, ¿quién escucha esa voz? Entonces, ¿para qué? Si nadie la escucha, pues quizá algunos tzadikim alcanzan a escuchar esas voces, pues ellos no las necesitan. Ellos no la necesitan. ¿Quién escucha esa voz? La respuesta, ¿sabe cuál es? Pues somos sordos. Si no lo escuchas es porque eres un sordo.
Así como dijimos la semana pasada en la Gemara, que todos son ciegos, las soluciones están a un metro y tú no la ves. Dios te tiene que abrir los ojos para ver la solución a tus problemas. Ya está la solución. Igual pasa con el oído. Las voces están, los ruidos están, los mensajes están en el aire. Ustedes saben que aquí en el aire, hay voces, hay ondas. ¿Es cierto o no? Muy fácil. ¿Quieres que te lo compruebe? Tráeme un radio de pilas. Porque si te digo un radio de cable, dice, no, es que la voz entró por el cable. Un radio de pilas, un transistor, con una antena. Y vas a empezar a escuchar noticias. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Qué estás escuchando? ¿Sabes cuál es la respuesta? Estoy captando las ondas. ¿Dónde están las ondas? Están aquí. ¿Y por qué no las escuchas? Porque no tienes un receptor que las pueda captar. Y si tienes onda corta se llama, esas que captan, puedes captar desde Israel, aquí. Quiere decir que lo que están hablando en Israel está aquí en el aire, está aquí, las voces están aquí, nada más que no tengo el transistor que lo pueda captar. Si pones un transistor poderoso, lo capta. Entonces prácticamente quiere decir que la semana pasada dijimos somos ciegos, ahora llegamos a la conclusión que somos sordos. Lo que nosotros alcanzamos a escuchar es el 1 de millón de las voces que hay aquí en el aire. El 1 de millón. Cuanto más aguda tienes tu capacidad auditiva, puedes escuchar cosas que otros no escuchan. Voces que otros no escuchan. Dice el profeta, Batisaen y Ruach, me alzó un espíritu, Vaeshma Harai, y escuché detrás de mí, Kol Rash Gadol, una voz que gritaba, Baruch, que boda Adonai me comó. La voz estaba, nada más que yo tenía el espíritu bajo. Cuando alcé un poco mi espíritu, de repente se abrió mi oído y escuché algo que antes yo no oía. Las cosas están, las imágenes están, las ondas están, falta que nuestros oídos estén preparados para captarlo. Cuando Moshe Rabenu llegó a Egipto para decirle a los Yehudim, los voy a sacar de esta esclavitud y los voy a sacar una libertad eterna, Lejerut Olam, y los voy a llevar a la tierra de Israel, Beotzeti, Beitzalti, Begalti, Belakachti, las 4 copas de Pesach. Van a ser un pueblo independiente, van a tener su tierra, van a ser el pueblo elegido, van a salir de esclavos. ¿Qué dice la Torah? Cuando llegó Moshe con este mensaje con los judíos, ¿qué dice la Torah? Velo shameu el Moshe. No lo escucharon a Moshe. Mikotze ruach ume abodá kasha. Abodá kasha quiere decir de trabajo duro, de tanto trabajo duro, no estaban preparados para escuchar, no podían escuchar. Es una de las estrategias de Yetzer Hara, tenernos atareados todo el tiempo para que nuestra capacidad auditiva se reduzca y no escuche las soluciones a nuestros problemas. Moshe te viene a solucionar el problema de la esclavitud. Imagínense ustedes, estaba un judío construyendo una fila de tabiques, eran albaniles, una fila de tabiques, y viene Moshe y le dice, miren, los voy a sacar de aquí, los voy a llevar, déjame que tengo que terminar, te estoy explicando que te voy a sacar de esto. No entiende. Mi maestro el Rabades a veces le dice a un muchacho de la yeshiva, ¿por qué no vienes a estudiar? ¿Por qué estás flojo en el estudio? Es que tengo muchos problemas. A veces tienen problemas, ya ni no, fantasías de problemas. Dice, ¿a qué se compara? Se compara a una persona que estuvo 3 días sin comer. 3 días sin comer, se desnutrió. Tanto que se desnutrió que cayó desmayado. Vino alguien y le dijo, ven, te voy a dar de comer, te voy a dar de comer algo. Dice, no, primero tengo que resolver mi problema de desnutrición y luego voy a comer. Dice, idiota, tonto, idiota. Esta es la solución a tu problema. Le dicen a un Bajur Yeshiva, a una persona, siéntate a estudiar Torah, la Torah te resuelve miles de problemas. Dice, primero voy a resolver problemas, luego voy a estudiar. Está diciendo lo mismo. Primero voy a resolver la desnutrición, luego me voy a nutrir. Nútrete y te vas a resolver todos los problemas. La persona no quiere escuchar. Tenemos el oído, tenemos que saber la fuerza que tiene el oído de la persona. El oído tenemos, desgraciadamente, tenemos por cada quien a su nivel, nuestros oídos tapados. Y escuchamos muy
muy poco de lo que podríamos escuchar, muy poco, un porcentaje muy pequeño de lo que podríamos escuchar. Y eso es lo que tenemos que tratar de aprender nosotros de esta situación de Mahamad al-Sinai. Nada más para que sepamos hasta dónde es la fuerza de lo que la persona escucha, hasta dónde llega la fuerza. La persona tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a escuchar. Escuchamos, pero somos sordos, somos sordos. Leí en las noticias en Israel hace unos días que en una escuela normal del Estado de Israel, escuela judía, nada más que sin Torah, la policía confiscó una pistola de una niña de 15 años. En la mochila de la escuela, la niña de 15 años tenía una pistola y la policía la encontró y por supuesto la detuvieron a la niña. Y la niña confesó que estuvo el día anterior jugando del balcón de su casa tiro al blanco a ver si le atinaba a alguien. Y la erró. Y como la erró, se la llevó la pistola a la escuela. Nada más que uno escucha esto, le agarra escalofrío. Pero todavía no es suficiente el escalofrío. ¿Y cómo llegó la policía a encontrar la pistola en la maleta de la niña? ¿Cómo? Porque estaban haciendo un cateo de rutina buscando drogas. La policía estaba en la escuela haciendo un cateo de rutina buscando drogas y se encontraron con la sorpresa de la pistola. Ya no sabe uno por qué llorar, si por las drogas o por la pistola. Yo al principio estaba estremecido por un cateo de rutina por drogas en la secundaria de la escuela, apareció una pistola. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Estas son noticias que hay que escucharlas. ¿Por qué? Porque hay que sacar conclusiones. Conclusiones. Hoy en la mañana una persona llegó aquí, ojalá que sea mentira, ojalá. Pero como están las cosas, puedo creer que es verdad. Pero como no se puede creer la Shonara, entonces digo, lo tengo en duda. Una persona de la mañana me dijo, de una escuela judía de aquí, que lleva el nombre del monte donde se entregó la Torá, una niña de 15 años ya está embarazada. Y en otra escuela que lleva otro nombre, que no quiero decir, de la comunidad Halevi, esas cosas no se escuchaban antes. Entonces, ¿qué? Otra niña también embarazada. Uno que dice, ay, Barminan, ¿hasta dónde llegamos? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Toma conclusiones. Toma conclusiones. Un señor me dijo, un señor joven de 30, 32 años, dice, yo no soy religioso, pero tenemos valores. Dice, yo respeto a mis padres, era número uno, a mi papá y mamá. Dice, mi hijo de 12 años viene de la secundaria, las groserías que le dice a su mamá. Dice, en nuestros tiempos no existía eso. Y me dijo esta palabra. Dice, hoy tengo que cambiar a mis hijos a la yeshiva, si no es por convicción, por falta de alternativa. Falta de alternativa. Antes había alternativa, era educación normal y educación judía. Hoy es o educación de Torah o Barminan. No hay otra educación. Nada más, ¿cuál es el problema? Que la gente no escucha. Dice, uy, qué lástima, qué duro, pero no escuchan. Escuchar quiere decir escuchar, entender y aceptar y saber qué es lo que tienes que hacer. Rabotai, ¿por qué la gente no escucha? ¿Por qué la gente no escucha? ¿Por qué la gente tiene los oídos tapados? ¿Por qué? Mi maestro, el Rabbi el Rabbi Eliezer Ben David Cherita, mi primer maestro, él nos enseñó así. Dice, cuando un niño, ¿a qué edad el niño aprende a decir mamá? Más o menos. Al año. De repente cumple un año y dice, mamá, mamá. ¿Cuándo aprendió a decir mamá? Ese día. De repente vino un espíritu divino y mamá. Ese día aprendió a decir mamá. ¿Cuándo aprendió? ¿Cuándo? Según la teoría de Darwin, que el hombre vino del mono. ¿Cuándo empezó a hablar? Es buena pregunta. Esa pregunta la preguntaron unos científicos que se reunieron en Inglaterra. Se reunió en Inglaterra para decidir, según la teoría de la evolución, que en esos tiempos estaba muy aceptada, cómo es que el chango empezó a hablar. Entonces ellos llegaron a la conclusión que debe de ser que hicieron una convocatoria internacional de todos los changos del mundo y dijeron que necesitamos crear un medio de comunicación, un lenguaje para que podamos entenderlo. No podemos
Necesitamos algo que podamos, un vocabulario. Entonces crearon el vocabulario y empezaron a hablar, y después se crearon otros. Entonces Rav Dessler en su libro Michtav Meliao trae esta historia, y nada más tiene una pregunta, dice, a la convocatoria de changos, ¿cómo hicieron para mandar las invitaciones? ¿En qué idioma la mandaron? Para convocarlos. Cuando el niño dice mamá, el primer día que dice mamá, ese día de repente, mamá, ¿cómo? Dice, no es así. Desde el primer día que escuchó la palabra mamá, desde el primer día, le entró mamá. Después de 1,000,000 de veces escuchar mamá, salió. Si hubiera empezado un día después a escuchar mamá, hubiera salido un día después. Lo que va entrando, entra, hasta que un día sale. Todo lo que entra deja huella. Tiene que tener cuidado la persona lo que entran por sus oídos. Lo que entran por sus oídos. Mi maestro Rabbi Eliezer de Ben David contó una historia, yo la escuché de otra fuente también. Pasó en Jalab. Había un goy árabe musulmán de 40 años que por las circunstancias de la vida le dio una situación de salud que estaba en coma. Cuando estaba en coma, estaba enfermo, no sé si en coma, estaba enfermo inconsciente. Estaba delirando. Delirando es cuando habla, así, habla sin coherencia. Entonces se pusieron a escuchar a los doctores y veían que hablaba en otro idioma, no en árabe. Y era un goy árabe, hablaba en otro idioma. Entonces se les hizo parecido un poco al hebreo, mandaron a traer a un yehudí. El yehudí escuchó, dijo, sí es hebreo, pero no es exactamente hebreo. Se oye arameo, porque ni yo lo entiendo, se oye como arameo. Entonces mandaron a traer a un jajam que entiende un poco de arameo. Dice, no solamente que es arameo, está leyendo Zohar de la Shimon Bar Yochai. Está diciendo Zohar, exacto, palabra por palabra, está ¿cómo se dice? Medaklem. No, sí, el Zohar. Dijeron, ¿cómo puede ser este musulmán? ¿De dónde es Zohar? Zohar en arameo, en el lenguaje original. Zohar lo más profundo. Si a mí me dicen una frase del Zohar no la puedo repetir. Es muy difícil el arameo. Empezaron a investigar. ¿Y qué pasó? Resulta que este señor de 40 años, su mamá, era sirvienta del rabino principal de la ciudad, del Jajam Bashi. Sirvienta. Y se levantaba la mamá a las 3 de la mañana a hacer el aseo de la casa antes que se despierte la patrona, como las hijires de hoy. Así que se levantan antes que la patrona, para que cuando la patrona se levante, toda la casa esté limpia y ordenada. ¿Okay? Se levantaba. ¿Y quién se levantaba a la misma hora? El Jajam, porque los Jajamim de Jalab tenían la costumbre de levantarse a las Hatzot 2 de la mañana, hacer Tikkun Hatzot y leer hasta la madrugada, leían Zohar. Era la costumbre, así era hasta hoy, hasta aquí en México todavía, hasta hace unos años, había los viejitos en la Roma, a las 2, 3 de la mañana, cuando así decían, cuando los chavos regresaban de las discotecas, veían a los viejitos entrar al templo. Ese era el cambio de las generaciones. Entonces, esta sirvienta vivía en casa del Jajam, sirvienta tipo portera, y estaba embarazada de este bebé. Y mientras hacía la limpieza, el Jajam leía Zohar y el bebé escuchaba en la panza de la mamá. Y luego cuando se crió el bebé, se crió los primeros años de chiquito también en casa del Jajam. Y cada mañana la mamá se levantaba para atender a su hijo y a limpiar la casa. Y el niño escuchaba y escuchaba. Y a los 40 años, cuando le dio un estado de coma, todo eso que escuchó le está saliendo. Tenemos que saber que todos los niños escuchan todo. Cuando se tienen que cuidar los padres de no discutir en presencia de los hijos. Una mujer embarazada tiene que cuidarse doble. Todo entra, todo. No hay sorpresas. La Gemara dice cuando escuchas a un niño que dice algo, lo escuchó de su papá o de su mamá. O de Shuta, de Enuka, o de Abúa, o de Imá. Todo entra y todo al final sale. Cuidar. La Gemara dice, ¿por qué Hashem creó los dedos? ¿Sabían esa Gemara? En Masejet Ketubot, apunten la referencia. También el que está en Israel, el latino ese, cuando escuche, que sepa la referencia. Masejet Ketubot, tratado de Ketubot del Talmud, hoja 5, columna 1 abajo, y sigue en la columna 2 del otro lado. Dice la Gemara, ¿por qué Hashem creó los dedos redondos? Aquí la punta de los dedos, ¿por qué no se hizo cuadrados o punteados? Bueno, muchas formas, como hoy en día los artistas se lo ponen así, o aretes por aquí o por allá. ¿Por qué Hashem lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo de otra forma? ¿Saben por qué? Dice la Gemara. Que si la persona escucha groserías o cosas de sexo, que se ponga los dedos y que se tape los oídos.
Y dice la Gemara ahí mismo, en la columna 2, del lado atrás, ¿por qué Hashem creó la parte más blanda de toda la carne del cuerpo? Es esta, la parte más blanda. ¿Por qué? Porque si la persona escucha groserías o pláticas de sexo, chistes azules, no sé cómo les llaman, ustedes saben mejor que yo, esos que traen a los bar mitzvah, que en vez de bar mitzvah se hicieron mitzvah bar. Hicieron una cantina de los bar mitzvah. Traen esos cantantes y que cuenten sus babosadas. Y si tú estás ahí por accidente, tuviste que estar ahí, estás escuchando un chiste grueso de ese, ¿para qué tienes esto para hacer así? ¿Por qué? Porque cada grosería que entra tapona tu oído para que no escuches otras cosas. Porque tú escuchas lo que no debes de escuchar, entonces ya no puedes escuchar lo que sí deberías de escuchar. Cada cada mugre que entra al oído tapona la capacidad auditiva de la persona. Y por eso no puede escuchar cuando viene Moshe Rabbeinu a ofrecerte soluciones a todos tus problemas. Por eso no escuchas cuando hay mensajes que te tienen que hacer sacar conclusiones, porque tienes el oído tapado. Hoy en día el principal problema, pregúntenle al personal docente de todo el concepto de la educación, en todo el mundo, Goim, Yehudim, Gilonim, el principal problema es que los niños en la quitá no escuchan. Es difícil captar la atención de los niños. Tienen que ponerlo todo en gráficos. Entonces, es difícil tener concentrado a un niño 5 minutos diciéndole un mensaje. No escuchan, no es la capaz. ¿Por qué? Están en otra, están volando, están sonámbulos. ¿Por qué? Porque tanta mugre que entró, la persona tiene que tener. Y la Gemara dice otra cosa que es un poco dura, pero hoy sí la voy a decir. La voy a decir hoy, a mí no me gusta hablar así, pero hoy la voy a decir por Zehut, por mérito de Luis Miguel. Sí. Ese que ha hecho mugre los oídos de tantas millones de personas y desgraciadamente de Yehudim y desgraciadamente de algunos religiosos también. Y dicen, ¿qué tiene? Nada más estoy yendo a escuchar a un cantante. Y le preguntaron a una señora, pero tú eres religiosa, ¿cómo vas? Es que está muy guapo. ¡Alminan! ¡Adulterio! Una mujer que admira a otro hombre y dice, está muy guapo. Una mujer casada. No puede decir está guapo otro hombre más que su marido. Es adulterio verbal. La mujer tiene que ser fiel mental, verbal y en acción. Dijo, no es que me gustan las canciones que dice, nada más que el cantante está muy guapo. Barminan. La Gemara dice, ¿y por qué la parte esta del oído es la parte más blanda de todo el cuerpo? Porque cuando la persona entra al infierno es lo primero que se quema. Lo primero que se quema es el oído, porque de ahí empezó todo. De ahí empieza todo. Lo primero que se quema en el Geinam es esto. Dice la Gemara en Masejet Ketubot, hoja 5, columna 2, no lo dijo Rabbi Aguen. Lo dice la Gemara. Y todos tenemos que entrar al Geinam, todos, aunque seamos tzadikim, antes de entrar al Gan Eden, nos hacen una tevilá en un río que se llama Río de Fuego, Nahar Dinur, así se llama. Todos, los tzadikim, todos, excepto Abraham, Isaac y Jacob, es un privilegio muy especial de ni siquiera pasar por esa tevilá. Es una tevilá, lo sumergen al alma por un segundo en el del fuego y lo meten para quitarle unas mugrecitas que se pegaron al alma de cosas materiales, se quitan con una tevilá chiquita, y esos, los tzadikim. Los reshaim los dejan un ratito más allá adentro. Pero aún los tzadikim que pasan por ahí, lo primero que se quema es esto. Por eso está tan blanda esta carne. La persona tiene que cuidar mucho lo que entra por su oído, mucho. Yo cuando llegué una vez de vacaciones, me preguntó una señora en la clase de Shabbat en la tarde, porque ahí nació esta conferencia, me preguntó una señora, ¿y qué hace una persona que ya escuchó mucha mugre en su vida? ¿Qué hace una persona que ya le entró mucho, ya tiene el oído muy tapado? ¿Qué hace? ¿Qué solución le da? No escuchó esta charla, no sabía la importancia. Hay gente que dice, pues ¿qué hice? Nada más escuché, no hice nada. Yo estaba ahí sentado, están hablando de la Shon Hará. Cuando hablan de la Shon Hará no se puede escuchar. Uno dice, yo no estoy hablando, yo no participo. Nada más me interesa saber el chisme. Nada más. Pero yo no participo en la idea. El hecho que estás escuchando la Shon Hará está ensuciando tu oído. No puedes escuchar mugre. ¿Y qué hace una persona que ha escuchado mucha mugre en su vida? Le contesté, eso fue después de la clase. Cuando llegué una vez de vacaciones de ¿cómo se llama? Chachalacas, que vamos una vez al año, tenía mucho dolor de oído, zumbidos
mucho dolor de oídos. Entonces fui con el otorrino y me empezó a limpiar, tenía un tapón, ¿saben qué es un tapón, no? Dice, esto viene de la arena del mar y todas esas cosas, se van metiendo. Generalmente la gente cuando regresa de la playa suele tener estos problemas. Entonces me echó agua a presión y destapó sacó un tapón así. Entonces yo le pregunté al doctor, ¿y cómo se limpian los oídos? Para que no, ¿cómo hace la persona para tener limpios sus oídos? Me dice, en la medicina otorrino se dice que los oídos se limpian con los codos. Digo, ¿cómo? Sí, con los codos. A ver, trata. ¿No se puede? Los oídos no se tocan. ¿Por qué? Cuanto más tratas de sacar, más lo metes. Igual pasa con la mugre. Si la persona después de esta conferencia va a decir, a ver, quiero escuchar, a ver si es verdad, ¿qué dijo Luis Miguel? A ver si es tan mugroso como dijo el Jajam, lo vas a meter más adentro. Esa no es la forma de sacar la mugre, analizando la mugre que escuchaste, no. ¿Sabes cuál es la forma? Echándole agua a presión. ¿Qué es agua? En Maime la Torah, agua es Torah. Mete mucha Torah a presión y eso va a salir, que salgan las bolas de mugre, salgan para afuera y entre adentro información positiva. Entonces, tus oídos van a estar abiertos. Y si tienes los oídos abiertos, es la segunda corona del pueblo de Israel. Shema Israel, Naaseh Benishma. La primera la perdimos. Cuida la segunda corona, cuida tus oídos. Shema Israel, cada vez que digan Shema Israel, acuérdense de esta conferencia. Shema Israel. Y no Shema Luis Miguel, Israel y Luis Miguel. No Shema Ismael, Shema Israel, Israel. Escucha los mensajes de Israel, no de Miguel, no de José José, no de mugres, no de mugrosos. Shema Israel. Tus oídos abiertos. Cuando tengas los oídos abiertos, tienes la solución a todos tus problemas. Es la medicina, santo remedio. Shim'u, escuchen, utchin nafshechem, y van a vivir. Im shamoa tishmeu, dice Rabenu Bajie, si escuchas, serás escuchado. Si quieres que Dios te escuche, escucha. Ten tu oído abierto y Hashem también, Shema Kolenu, Él va a escuchar nuestra voz y va a contestar todos nuestros rezos y nos va a dar puras bendiciones. Amén, queridos.